Maussan Televisión presenta 7. Periodismo de investigación con Mauricio Vázquez. Hoy es domingo y esto es 7, periodismo de investigación. ¿Cuánto pesa un suspiro? ¿Dónde termina la vida y dónde, si acaso, empieza lo otro? Millones de personas en el mundo han cruzado la línea de la muerte y regresado. Científicos, médicos, creyentes y escépticos han intentado explicar lo que pasa en ese borde invisible, donde termina el cuerpo y tal vez empieza el alma. Hoy abrimos esa puerta con respeto, con evidencia y con asombro. Bienvenidos. La muerte, el gran silencio. Y sin embargo, algunos regresan, cuentan lo que vieron, lo que sintieron, luz, túnel, paz, voces, presencias, alucinaciones o evidencia de otra dimensión. Desde hospitales en Suiza hasta emergencias en México, millones han vivido lo que llaman experiencias cercanas a la muerte. Hoy exploramos lo que la ciencia, la psiquiatría y la espiritualidad han intentado entender desde hace medio siglo. ¿Qué ocurre realmente en el último umbral? Durante siglos, morir era dejar de respirar. Hoy, la medicina define la muerte clínica como el cese de pulso cardíaco. Pero hay casos donde el corazón se detiene y la conciencia permanece. El doctor Sam Parnia, investigador de la Universidad de Nueva York, lo ha documentado. Pacientes que relatan sucesos ocurridos durante su reanimación. Describen con detalle lo que pasó en la sala, cuando su cuerpo ya no respondía. ¿Es esto una prueba de que la conciencia sobrevive a la muerte o simplemente un eco cerebral antes del final? En 1975, el Dr. Raymond Moody publicó un libro que cambiaría la forma en que entendemos el morir, vida después de la vida. Sus pacientes describían un túnel de luz, sensación de paz absoluta, encuentro con seres queridos fallecidos, un repaso de sus vidas en segundos. Los testimonios se parecían, sin importar edad, cultura o religión, coincidencia, herencia cultural o algo más. La muerte no es el final, sino una transición, decía la doctora suiza Elisabeth Kübler-Ross. Durante décadas acompañó a pacientes terminales, observó patrones emocionales, describió las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Pero también escuchó relatos de paz al borde del abismo, de presencias, de una luz amorosa. No hablaba desde la religión, sino desde la observación clínica. Para ella, los moribundos sabían algo que los vivos olvidamos. Eben Alexander era escéptico, neurocirujano, formado en Harvard. Su ciencia era su frontera hasta que el coma lo llevó al otro lado. En 2008, una meningitis bacteriana lo dejó 7 días sin función cerebral. Según los escáneres, su neocórtex estaba inactivo. Clínicamente no podía soñar, ni tener recuerdos, ni conciencia. Y sin embargo, volvió con una historia. Dijo haber flotado por parajes celestiales, oído cantos de luz, encontrado a un ser femenino que le transmitía mensajes sin palabras. Eres amado, no tienes nada que temer. Cuando despertó, su vida cambió. Escribió La prueba del cielo. Sus colegas se dividieron. Algunos dijeron que fue una alucinación tardía, otros
no supieron qué decir. ¿Y si la conciencia no reside solo en el cerebro? Tenemos la oportunidad de platicar con el abogado José Monroy sobre su experiencia cercana a la muerte. Buenas noches, Pepe. Gracias, Mauricio, por invitarme a tu programa 7. Platícanos tu experiencia, por favor. La experiencia que yo tuve fue haber chocado a 150 kilómetros por hora en la carretera Toluca. Venía manejando un operador, mi primera esposa venía a mi lado, ella muere en el accidente y yo salgo desprendido por uno de los cristales de atrás del carro y quedo tirado en el campo con la cabeza abierta, un escalpe completo y fracturado de manera múltiple. Astrágalo, tibia, calcáneo, peroné. Pensé que me había roto la columna porque no respondía a mi cuerpo. Me quería yo mover y no podía. Y sentía cómo borboteaba la sangre. En un momento determinado, salí de mi cuerpo y me coloqué del lado izquierdo. Mi cuerpo estaba tirado, inerte, verdaderamente sin control alguno. Y yo estaba flotando del lado izquierdo. Recalco del lado izquierdo. Sentí como unas manos amorosas, cariñosas, me hicieron así, como calma. A mí me preocupaba que mi esposa estaba en el accidente. Se había quedado adentro del carro. Y tenía yo esa aflicción. Pero en el momento de sentir las manos, sentí paz. Me tomaron de la cintura, y digo tomaron en plural. No me tomó alguien, me tomaron. Y como si fuera un Superman, empecé a volar, llevado de la cintura de algunos. Yo creo que eran ángeles. Eso es lo que yo creo. Del lado izquierdo empecé a ver mi vida. Momentos importantes, personajes importantes, como si fuera una película regresada y en reversa. Colorida, rápida, momentos, personajes, vivencias, a una velocidad extraordinaria. Y seguí yo avanzando. Pregunté sin hablar, telepáticamente, ¿me voy a morir? Y la respuesta fue sí. Mi segunda pregunta es, ¿me estoy muriendo? Y la respuesta fue sí. Y en ese momento aparece, al final del túnel, que tenía un aro de luz, de una luz imposible de describir, Mauricio, imposible de describir, de una blancura excepcional. Apareció mi madre, que había muerto 15 o 20 años antes. Me extendió la mano, amorosa, alegre, con un vestido que ella usaba en la vida real. Y cuando yo iba a tomar la mano de mi madre, dije telepáticamente, por favor, no estoy preparado para morir. En ese momento me detuvieron. Y esas mismas manos me sacaron en reversa del túnel. Y volví a quedar flotando y vi mi cuerpo tirado, deshecho, roto, fracturado, sangrando, sin poderme mover. Y entré por la cabeza, como cuando a los niños les das una nalgada y hacen esta sensación. Así entré. Entré por la cabeza y en ese momento ya estaban ahí llegando algunos curiosos que habían presenciado el accidente y empecé a dirigir el rescate. Nunca más volví a perder la conciencia. Continuamos. Regresamos. Durante siglos, la muerte fue un misterio silencioso. Hoy lo sigue siendo, pero millones se atreven a contarlo. En México, pocos se atreven a hablar de esto abiertamente. Tal vez por miedo, tal vez por religión, pero ¿y si escuchar esas historias nos ayuda a vivir mejor? En el fondo, el mayor tabú no es morir, es aceptar que algún día todos vamos a cruzar esa puerta. Pero la ciencia tiene otras respuestas. El doctor Kevin Nelson sostiene que estas visiones son producto de un cerebro privado de oxígeno, que el túnel de luz
es una interpretación visual de la pérdida de funciones corticales. La neurociencia explora el rol de sustancias como la serotonina, la dopamina y la DMT endógena en condiciones de extrema crisis. Estas se disparan, generando sensaciones intensas de unidad, paz y disolución del ego. ¿Es entonces la muerte una alucinación química? Algunos casos desafían la explicación racional. Niños que describen vidas pasadas con detalle. Personas que relatan hechos verificados durante el paro cardíaco. Relatos donde el yo se separa del cuerpo y observa desde el techo. El doctor Ian Stevenson investigó más de 2.500 casos de supuestas reencarnaciones, muchos con datos verificables. ¿Puede la conciencia ser independiente del cuerpo? Las tradiciones tibetanas, hindús y también místicas cristianas apuntan a esa posibilidad. La experiencia cercana a la muerte cambia a quienes la viven. Pierden el miedo, ganan propósito, se conectan con los demás. Quizás no podamos saber con certeza si hay una vida después de la muerte, pero sí sabemos que, para muchos, la muerte es solo el principio. La pregunta no es si hay algo después, sino si estamos listos para vivir antes de llegar ahí. Tenemos la oportunidad de platicar con el doctor José Salce, afamado forense, que nos explicará lo que sucede en el cerebro cuando falta oxígeno los primeros 7 minutos. Buenas noches, doctor José. Gracias, Mauricio, por invitarme a tu programa 7. Muchísimas gracias. ¿Qué sucede en el cerebro los primeros 7 minutos cuando falta el oxígeno? Efectivamente, cuando una persona fallece, los primeros 7 minutos son cruciales. ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo en lo general? Cuando una persona fallece, lo primero que sucede es que el latido cardíaco y la frecuencia respiratoria se detienen. Esto se debe de comprobar efectivamente si existen los elementos con un electrocardiograma en donde un trazo plano isoeléctrico nos indica que el corazón ya no está latiendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Al no latir el corazón, no va a llegar un flujo sanguíneo al cerebro con el aporte de oxígeno y con el aporte de la glucosa sanguínea, que es con lo que se nutre el cerebro. El cerebro se nutre con oxígeno y con glucosa. Pero cuando el corazón deja de latir, este flujo, este aporte sanguíneo se detiene por completo. ¿Qué está pasando entonces con el cerebro? El cerebro empieza a tener una tormenta de neurotransmisores. Y esta tormenta de neurotransmisores es la muerte de estas neuronas a partir del centro cardiorrespiratorio que está en la base del cerebro hacia la corteza. Las primeras neuronas que se van a ver sensiblemente afectadas son las de la corteza cerebral. ¿Cuál es lo relevante de todo esto? Que en la corteza cerebral es donde tenemos la memoria reciente, es donde tenemos lo que corresponde a lo vivido en el último día, en las últimas 24 horas, que de ahí se va compactando en el cerebro, en la capacidad de memoria, hasta los recuerdos de larguísimo plazo. Pero con esta muerte celular de estas neuronas y con este déficit del aporte sanguíneo, esta pérdida del aporte de oxígeno, estas neuronas empiezan a tener un descontrol. Este descontrol genera unas ondas eléctricas que se llaman ondas gamma. Estas ondas gamma se pueden medir en un electroencefalograma. Justamente para la ley, para el requisito de ley, a una persona se le declara legalmente muerta cuando las ondas cerebrales ya no existen, cuando ya no hay una transmisión de un impulso nervioso. Son trazos isoeléctricos, trazos planos, en el electroencefalograma, y es aquí cuando legalmente se puede declarar a una persona muerta. Pero en estos 7 minutos
que es lo importante, que es lo relevante del tema que estamos tratando ahorita en tu programa, es que en estos 7 minutos, toda esta tormenta de neurotransmisores y toda esta tormenta de impulsos eléctricos de ondas gamma que se pueden registrar, es cuando la persona refiere a aquellos que han logrado regresar o que por maniobras de reanimación cardíaca han logrado regresar, es donde refieren haber visto luces, destellos, la luz al final del túnel. ¿Y qué es esto? Simplemente es todas las imágenes del impulso neurológico se interpretan como luz. Y esto es lo que en una interpretación consciente de aquellos que lograron regresar lo ven como una luz o impulsos luminosos. Continuamos. Regresamos. La cultura nos dio imágenes, la ciencia explicaciones, la experiencia algo que no sabemos nombrar. ¿Son las visiones del más allá un reflejo de nuestras películas o nuestras películas un eco de algo que todos, en lo profundo, ya conocemos? Quizá, en vez de buscar respuestas definitivas, debemos aprender a mirar con humildad, a escuchar a quienes regresan y a vivir con más conciencia cada día, antes de llegar al final. A lo largo de décadas, el cine y la literatura han dado forma a lo que imaginamos sobre la vida después de la muerte. Es posible que las visiones del túnel, la luz o el reencuentro con seres queridos hayan sido alimentadas, en parte por relatos culturales y obras de ficción. Películas como Ghost, La sombra del amor, mostraron a millones la posibilidad de un amor que sobrevive a la muerte, un más allá etéreo, donde aún se puede cuidar a los que amamos. Más allá de los sueños, con Robin Williams, se atrevió a imaginar el cielo como un paisaje personal, moldeado por los recuerdos y las emociones de cada alma. Ahí, la pintura, la memoria y el dolor dan forma a un paraíso a la medida. Flatliners, Línea Mortal, exploró en clave científica el intento de provocar experiencias cercanas a la muerte. El túnel, los recuerdos, el encuentro con culpas y amores, ciencia y alucinación se confunden, y las fronteras entre vida y muerte parecen difuminarse. El sexto sentido trajo el miedo y la compasión, los muertos que no pueden partir porque tienen algo pendiente, las presencias invisibles en nuestro mundo cotidiano. La literatura tampoco ha estado ausente. Libros como Vida después de la vida, de Raymond Moody, La rueda del tiempo, de Elizabeth Kubler-Ross, La prueba del cielo, de Eben Alexander, abrieron caminos para que millones se atrevieran a hablar de lo que vieron y sintieron al borde de la muerte. Incluso la Biblia, el libro tibetano de los muertos y el Corán ofrecen visiones distintas, pero a veces coincidentes, del tránsito y la esperanza después del último suspiro. ¿Hasta qué punto las imágenes de la cultura popular alimentan los relatos de quienes regresan? ¿O son estos relatos los que, al repetirse, nutren la imaginación colectiva? La ciencia reconoce que la mente, especialmente en estados de crisis, puede construir escenarios con materiales tomados de películas, libros, sueños y miedos. Pero para quienes han cruzado el umbral y vuelto, la experiencia es absolutamente real. No hay ficción ni cultura que les arrebate esa certeza íntima. ¿Somos creadores o receptores de ese otro mundo? Quizá, al final, toda visión, ya venga del cine, la literatura, la fe o el propio cerebro, nos prepara para enfrentar el mayor misterio humano. También tendremos la oportunidad de escuchar la experiencia del periodista Víctor Hugo Sánchez. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, gracias por invitarme.
Fíjate que tuve una experiencia rara, no traumática, la verdad es que no me traumó lo que pasó después. Intenté subirme a hacer stand-up y me puse muy nervioso, no tienes idea, lo que provocó que tuviera reflujo, se me quemaran las cuerdas vocales, al día siguiente amanecí muy ronco, pensé que era una ronquera que se me iba a quitar en cualquier momento, y no, pasaron varias semanas, de hecho meses, tuve que ir con una foniatra y me dijo, tienes nódulos en las cuerdas vocales, tenemos que operarte porque pudieran ser cancerígenas, y yo, madre santa. Pues bueno, pues me fui al hospital, me hicieron mis exámenes y tal, y tal. Me dan la fecha de operación y en la operación yo no tengo el fenotipo de tráquea chueca, que es la gente que tiene las orejas un poco así, o el mentón salido, que son identificas a la gente de tráquea chueca de esa manera, los médicos se dan cuenta de inmediato y te intuban con un tubo flexible. Como yo no presento estas características, intentan meter primero me duermen y luego intentan meter un tubo rígido y no podían y están ahí batallando, de repente lo sacan y mi laringe se colapsa. Y dijo, aquí no entra nada ni aire. Y yo dejé de respirar 2 minutos y medio. Es decir, estuve muerto 2 minutos y medio hasta que la anestesióloga me resucitó con electrochoques, estos así como en las películas que vemos, pum, pum, pum. Y cuando despierto en un cuarto, en una habitación, en terapia intensiva, conectado a miles de cables, tubos, etcétera. Me quiero quitar el tubo, llegan, pero rapidísimo, enfermeros, doctores. Y me espanté cuando me preguntó el doctor, me dijo, ¿sabes qué día es hoy? Dije, algo pasó. Dije, no, porque no sabía cuánto tiempo llevaba dormido. Y de repente me dice, tu mano derecha, pues la alcé, tu mano izquierda, la alcé, tu pie derecho, tu pie izquierdo. Dije, algo pasó y no me está gustando nada. Estuve 5 días en terapia intensiva. Al 6º día me bajaron ya a piso intermedio. Y fue ahí donde me explicaron que estuve muerto 2 horas. Digo 2 horas, 2 minutos y medio. Me espanté, sí, la verdad me espanté. No vi la luz, no vi el túnel, no vi a ningún señor de barbas, no vi a nadie. O sea, yo me dormí y como decimos en terminología de televisión, me fui a negros. Como si me hubiera dormido sin estar soñando ni nada. El asunto es que reprograman la operación y yo fui con una carta de muerte asistida donde le dije al doctor que me la firmara, que significaba que si me moría me dejara. Me dice, es que mi obligación es salvar vidas. Le dije, sí, pero no salvar muertos, porque pude haber regresado con daño cerebral. ¿Y quién se encarga de mí? ¿Y quién, no, me cuida? O sea, por favor, si me muero, déjame ir. La muerte nos iguala a todos, pero lo que hacemos antes de ella nos define. Hoy vimos ciencia, visiones, relatos increíbles, fantasía, esperanza, prueba de algo más. Lo cierto es que quienes regresan nunca vuelven igual. Pierden el miedo, viven distinto y nos dejan una última pregunta. ¿Qué haremos en esta vida antes de cruzar el último umbral? Soy Mauricio Vázquez, nos vemos el 7. Buenas noches y buena suerte. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.